Mira, Juan Carlos Román, soy el tercero de cuatro hermanos. Vengo de una familia humilde del pueblo de Ciales, acá en Puerto Rico, en el centro de la isla. Una familia que ciertamente pues, me inculcaron muchos valores. Mis padres eh, son personas extraordinarias, muy queridas y muy respetadas en mi pueblo. Eh, En el caso de mi papá ha sido una persona siempre de mucha integridad, de mucha verticalidad. eh, y siempre pues nos inculcó eso, ¿no? Mi madre, ¿verdad? Pues, digamos que yo soy el hijo más apegado a mi mamá. Y mi mamá siempre ha estado ahí bien cerca de mí, apoyándome. Y en los momentos tal vez más difíciles que me ha tocado vivir, pues también ha sido ella la que ha estado ahí, la que me ha ayudado nuevamente a encaminarme, a encontrar un nuevo rumbo. Tengo dos hermanos mayores que admiro mucho, que los quiero entrañablemente, y mi hermano menor, que por ser ¿verdad? El más pequeño y el más cercano a mí cronológicamente, ¿verdad? Pues siempre hemos tenido una relación muy especial, que en un momento dado se tornó un poco difícil y fueron unos años dolorosos, ¿no? Pero que gracias precisamente a la experiencia del movimiento Juan 23, tanto en mi vida como en la de él, pues nos ayudó grandemente a recuperar esa relación que teníamos. Eh, Dentro de mi formación, ¿verdad? Hice mis estudios gerenciales a nivel primario y secundario. Luego me muevo a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para hacer mi bachillerato en ciencias políticas. Una vez concluyo mi bachillerato, eh, curiosamente, ¿verdad? Mi meta siempre fue estudiar derecho. Siempre tuve esa ilusión de ser abogado. En Puerto Rico particularmente solo tenemos tres escuelas de derecho: la de la Universidad de Puerto Rico, la de la Universidad Interamericana y la de la Pontificia Universidad Católica. En esa época de mi vida yo no quería relacionarme con nada que tuviese que ver con la iglesia. Era una época de mi vida donde yo le había dado la espalda a Dios por muchos años ya. Tenía mucha rebeldía, mucho odio en ese sentido. Y a través de las experiencias que yo fui viviendo, en aquel momento, ¿verdad? Yo tenía claro que de las tres alternativas que tenía para estudiar derecho, yo prefería cualquiera de las dos que no representaran la Iglesia Católica. Eh, Mirando en retrospectiva, uno se da cuenta cómo la mano de Dios y sus planes se van dando de una manera tan sutil que a veces uno ni se da de cuenta, ¿no? Como yo había hecho mi bachillerato en la UPR, y pertenezco a una de las agrupaciones estudiantiles de la UPR, tenía muy buenos contactos a nivel de la presidencia, a nivel del decano de la Escuela de Derecho, y yo pensaba que mi entrada a la Escuela de Derecho iba a ser muy fácil, pero el Señor se encargó de cerrar esa puerta y no logro entrar a la UPR. Lo mismo me ocurre con la Universidad Interamericana. Luego de haber entregado toda la documentación y ellos asegurarme de que estaba todo en orden y que ya mi entrada era segura, resultó que no. Entonces, la única alternativa que me fue quedando fue precisamente ir a Ponce, a la Pontificia Universidad Católica. Y recuerdo, como si hubiese sido ayer, cuando yo someto toda la documentación y que voy a la entrevista, eh, fue todo tan fácil. Era como que las puertas se abrieron de una manera automática. Y uno se va dando cuenta entonces que esos eran los planes de Dios, ¿no? Dios me necesitaba en la Pontificia Universidad Católica. Ahí hago mis estudios en Derecho y ahí comienza mi camino de regreso a la iglesia. Estando estudiando Derecho,
yo comienzo a sentir una inquietud dentro de mí que no sabría, ¿verdad?, cómo describir, excepto eso, una insistencia en mi corazón y en mi mente que me decía que algo estaba faltando en mi vida y que alguien me esperaba. Eh, y así fue como un domingo cualquiera. Recuerdo levantarme y preguntarle a mi mamá si ella sabía a qué hora era la Eucaristía del pueblo, ¿no?, en mi parroquia en Ciales. Ella me indica la hora y yo le pregunto que si ella no está ocupada, si ella me quiere acompañar a la misa, ¿no? Y recuerdo la reacción de mi mamá tan sorprendida porque habían pasado tantos y tantos años que yo no pisaba una iglesia, pero ella obviamente no lo pensó dos veces y me acompañó. Y recuerdo que esa primera Eucaristía a la que yo asistí después de tantos años, para mí fue muy significativa porque en el momento de la homilía yo sentía que no había nadie más en la iglesia, que todo lo que el sacerdote estaba diciendo me lo estaba diciendo a mí. Y yo recuerdo que yo no podía contener las lágrimas, yo lloraba y lloraba, y era una sensación que yo no podría explicarla, excepto una paz interior, como que sabía que había vuelto a casa, sabía que lo que me faltaba ya lo había encontrado. Y ahí es que yo comienzo, ¿verdad?, a participar de nuevo de la iglesia. Comienzo mi catequesis para hacer la confirmación en la escuela de Derecho, que allí tenían los cursos para adultos. Y ahí es que hago mi confirmación, ¿no?, el sacramento de la confirmación, que no lo había hecho porque no me interesaba por muchos años. Y es estando en ese proceso que entonces algunos familiares hacen el retiro Juan 23, personas muy cercanas, muy queridas, y entre ellos, ¿verdad?, una prima que cuando hizo su retiro, pues su mamá me invitó a la clausura aquí en la casa de retiro de Arecibo. Yo vine y la verdad fue que me impactó mucho experimentar la clausura de un retiro. Nunca en mi vida había hecho un retiro. Y sobre todo ver los testimonios de aquellas jóvenes, porque fue un retiro de mujeres jóvenes, y verlas con la entereza que hablaban, con la emoción de lo que habían vivido. Y eso pues me estuvo curioso, me llamó la atención. Y enseguida pues mi prima me hace la invitación, ¿no?, a que yo viva el retiro. De momento como que no me atreví a dar ese paso. Y pues creo que di la excusa que a veces damos muchos, ¿no?, de que todavía no estoy preparado, en su momento lo haré. Y unos meses más tarde, pues entonces sí, me animé a hacer el retiro y ciertamente pues fue una experiencia que cambió mi vida. Ya de ahí no pude despegarme de lo que es el movimiento Juan 23 y de querer seguir trabajando para el Señor, ¿no? Obviamente uno se traza unas metas, pero los planes de Dios a veces, ¿verdad?, pues te llevan por otro camino. Yo siempre, ¿verdad?, tuve la inquietud de que yo quería aportar dentro del movimiento. Yo quería prepararme de la mejor manera posible porque yo entendía que era una gran responsabilidad. Si algo yo entendí de entrada en mi retiro era que cada una de las personas que le sirven a Dios dentro de una sala de retiro, dentro de un equipo de montaje, aparte de hacerlo con mucho amor, lo hacen con mucha responsabilidad. Porque yo experimenté la seriedad de lo que se estaba jugando dentro de esa sala, ¿no? Y me refiero a la salvación de las almas, a esa experiencia de ese encuentro con Dios. Y por eso yo entendía que si bien yo tenía la inquietud de que yo quería aportar a la vivencia del movimiento, sabía que tenía que prepararme bien. O sea, sabía que eso iba a ser un proceso que iba a tomar años de preparación,
como a muchas personas le ha tocado, ¿no? Personas excelentes que tenemos a lo largo y ancho de todo el movimiento. Y yo pues me dispuse a comenzar ese proceso y para eso hablé con el catequista de mi mesa, Herminio Rosario, que yo, ¿verdad? Aquí en el movimiento se le conoce como Remy, y yo le tengo mucho cariño, él es ya parte de mi familia, y él básicamente pues me acogió bajo su ala, por decirlo de esa manera, ¿no? Y recuerdo que los primeros previstos que yo participé, él vino y participó conmigo. Él era presidente de área en una parroquia en Vega Alta, y cada vez que a él le tocaba montaje, él me invitaba y yo venía a hacer montaje con ellos. Y así fui comenzando, ¿verdad?, en este caminar. Eh, yo les digo, yo pensé que si algún día yo llegaba a sala, a trabajar en sala, pues me tomaría tal vez 4 o 5 años en lo que... Pero los planes de Dios, ¿verdad?, que uno a veces no los entiende. Recuerdo que a los 4 o 5 meses de estar perseverando en la clase de los martes, la escuela de formación, recuerdo que la persona que tenía a cargo la responsabilidad del grupo de apologética eh, tuvo que dejar el grupo por unos compromisos personales. Entonces la presidenta diocesana me llama a reunirse conmigo y ella me pregunta que si es cierto que yo tengo estudios en teología. Claro, como estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica, allí es un requisito estudiar, tener cursos en teología, y sí, había estudiado teología. Y entonces ella me pide que yo me haga cargo del grupo de apologética. Imagínense ustedes, yo apenas retirista con 5 o 6 meses de haber hecho mi retiro, y que ella estuviesen poniendo en mis manos la responsabilidad de estar dictando un curso, pues me sorprendió mucho. Ciertamente lo tomé como un llamado del Señor, ¿no? De que en ese momento el Señor me estaba llamando a que le sirviera de esa manera, y yo pues asumí ese reto que me ayudó mucho a crecer espiritualmente, porque lo bueno que cuando tienes la responsabilidad de dar un curso es que tienes que prepararte. Para poder ser maestro de otros tienes que dominar el tema, tienes que prepararte, y ciertamente pues esa obligación me ayudó mucho a crecer, interactuar con los que fueron mis alumnos a lo largo de los años que estuve dando ese curso, pues ciertamente aprendí mucho de cada uno de ellos. Luego de asumir esa responsabilidad, recuerdo que cuando se cumplió mi primer aniversario de haber hecho retiro, justo para la fecha de mi primer aniversario, me llamaron a trabajar dentro de sala como catequista auxiliar. Eh, Sé que hay muchos hermanos y hermanas que le toman mucho más tiempo de perseverancia poder lograr, ¿verdad?, entrar a sala. A mí el Señor pues, me quiso dar ese regalo, que ya en un año yo estaba dentro de sala. Y para mi segundo retiro dentro de sala ya estaba dando mi primera conferencia. O sea, el Señor me llevaba a pasos acelerados. Lo que yo pensaba que me iba a tomar muchos años, pues el Señor quiso que fuera de otra manera, ¿no? Eh, Dentro del movimiento, ¿verdad? No puedo decir que todo ha sido color de rosa, no puedo decir que todo ha sido bueno. Pues aunque estamos todos en este caminar de conversión, de ganar la salvación de nuestras almas, siempre hay personas, ¿verdad?, que todavía se apegan un poco a la parte humana, ¿verdad?, que todos tenemos. Y a veces el hombre viejo, la mujer vieja, a veces se asoman nuevamente en algunos hermanos, hermanas, a veces en nosotros mismos, ¿verdad?, que no estamos exentos de en ocasiones, ¿verdad?, caer y cometer errores. Y ciertamente hubo momentos en los que pasé pruebas muy duras dentro del movimiento. Eh, pero a la misma vez, en medio de esas pruebas, donde algunas personas se empeñaban en tal vez en cerrar puertas, en obstaculizar el camino que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros, sentía precisamente la presencia de Dios con más fuerza, ¿no?
que me animaba, que me invitaba a seguir adelante, a no desfallecer en este caminar. Y así continué el trabajo y lo demás es historia. Lo demás ya estamos, ¿verdad? Han pasado ya casi 11 años desde aquel retiro, el número 990 de la diócesis de Arecibo. Eh, y de verdad que mirando en retrospectiva, pues son muchas las cosas por las cuales yo debo dar gracias a Dios, que en su infinita misericordia ha sido tan generoso conmigo, ¿verdad? De manera inmerecida. Eh, pero aquí estamos y por eso el compromiso hoy más que nunca, ¿verdad? Es con mayor fuerza, es con más sentido de responsabilidad, para seguir dando por amor lo que por amor recibí. Y a grandes rasgos, ¿verdad? Eh, ese es Juan Carlos Román, una persona que viene de una familia humilde, que vivió una época de mi vida muy difícil, separada de la presencia de Dios, que lo sufrí mucho, lo lloré mucho. Recuerdo muchas veces en mi habitación de universitario llorar y cuestionar ese vacío que yo sentía en mi corazón muchas veces. Y el Señor, ¿verdad?, me fue dando la respuesta, ¿no? Pues Él nunca se alejó de mí. Mi familia siempre ha sido un pilar extraordinario. Y en esta etapa de mi vida, ¿verdad?, pues el, el pilar más importante que tengo ciertamente es mi hija. Tengo una hija de 8 años que ha sido el regalo más hermoso que Dios me ha dado, que me ha enseñado tanto, que es la motivación para cada día ser mejor ser humano, ser mejor padre, ser mejor cristiano. Cuando se tiene un hijo, uno comienza a repensar tantas cosas, sobre todo qué herencia le quiero dejar yo a mi hija. Eh, y yo creo que lo mejor que yo le puedo dejar a ella es ese amor a Dios, ese amor a la Virgen, ese amor a la iglesia. Eh, y por eso a mí me llena de mucha satisfacción cada vez que participamos de la Eucaristía, cada vez que ella comparte conmigo y tenemos estas conversaciones donde ella me hace tantas preguntas y me pregunta por la Virgen, me pregunta por el Papito Dios, y si ve a Jesús crucificado me pregunta, papá, y eso le dolió mucho, y esas preguntas que los niños hacen, ¿no?, en esa inquietud, en esa inocencia, pero que a la misma vez te invitan a profundizar tanto. Y ciertamente, ¿verdad?, pues mi hija es ese motor, es ese regalo que Dios me ha dado. eh, y por lo que yo lucho cada día, ¿verdad?, por ser un verdadero ejemplo para ella. Eh, y ciertamente dentro del movimiento, ¿verdad?, pues reconociendo que uno es imperfecto, que uno es pecador como todo el mundo. eh, También en los encargos que el Señor ha puesto a uno, pues también toca tener ese sentimiento de saber que también hay otros hermanos y hermanas que miran a uno como ejemplo, así como nosotros miramos al hermano Nelson, nuestro fundador, que ciertamente es el ejemplo por excelencia para cada uno de nosotros en nuestra perseverancia. Pero también los hermanos miran a las personas que en un momento dado Dios llama a tener una responsabilidad, a tener un encargo, ¿verdad? Y nos convertimos sin querer en ejemplos para esas personas, y yo creo que por eso Nelson enfatiza tanto y con mucha razón en el testimonio de vida de cada uno de nosotros. Nuestro testimonio puede edificar la vida de otro hermano, de otra hermana, o nuestro testimonio puede hacer que se pierda esa alma. Así que ese sentido de responsabilidad lo tenemos que tener todos. Mira, yo recuerdo, eh, cuando hice mi retiro, ciertamente, ¿verdad? Escuché la conferencia de ayuda social, eh, y fue algo que en aquel momento sí había llamado mi atención, pero debo confesar que más allá de eso, en mí no había causado mucha inquietud en aquel momento. 5 años después de yo haber hecho mi retiro,
el hermano Nelson, nuestro fundador, me llama para pedirme que yo le colabore siendo el ecónomo de la Junta Internacional. De primera intención, ¿verdad? Yo le pedí a Nelson que me diera un espacio para yo evaluar esa petición, ver si yo podía cumplir con ese compromiso que él me estaba pidiendo y sobre todo ponerlo en oración. Luego de haberlo hablado con mi director espiritual, mi sacerdote y orar mucho, ¿verdad? Pues entendí que el Señor era el que llamaba y que mi respuesta tenía que ser generosa para el Señor. Y entonces le indiqué a Nelson que sí, que iba a colaborarle como ecónomo. Al mes y medio más o menos viajamos a Bogotá, Colombia, porque era la reunión preparatoria para lo que fue el quinto Congreso Internacional. Y esa fue la reunión donde Nelson me presentó al resto de la Junta, ¿verdad?, como el nuevo ecónomo. Y fue en ese momento donde el que era nuestro vicepresidente internacional, el hermano Félix Gálvez, sugirió que ya que yo iba a ser el ecónomo, que de una vez trabajara entonces con el proyecto de ayuda social. Nelson pues acogió la recomendación y yo pues asumí la responsabilidad también de ayuda social. Y a raíz de ese momento es que yo comienzo a empaparme más, a nutrirme más de lo que es ayuda social. Y ahí descubro un regalo maravilloso. Ahí yo me doy cuenta de que el movimiento tiene un gran tesoro que lo estábamos echando en saco roto. Teníamos de verdad una gran oportunidad de como movimiento, de como cristianos, de como retiristas, poder estar haciendo algo tan importante, tan grande, tan trascendental, y no se le estaba dando la importancia que meritaba. Yo recuerdo que a la que, comenzando yo a encargarme de ayuda social, aquí en la diócesis de Arecibo hubo una reunión de la directiva con los dirigentes y yo participé de la reunión. Y yo recuerdo que en esa reunión les hablé fuerte a todos los presentes, porque yo les cuestionaba a ellos que cuántos de ellos eran padrinos de ayuda social. Habríamos en la reunión cerca de unos 25 a 30 personas y creo que solamente como 2 personas levantaron la mano que eran padrinos, el resto no lo eran. Y entonces yo les decía, ¿no?, que era una vergüenza que siendo la casa madre la sede de un proyecto tan hermoso como ayuda social, que el ejemplo no comenzara por la casa, como digo yo, ¿no? Los que estamos llamados a ser ejemplo para otros, los dirigentes, las directivas, no le prestaban atención a lo que era ayuda social. Y eso en mí fue un llamado a darme cuenta de que había mucho trabajo que hacer en la ayuda social. Que si bien la ayuda social llevaba ya muchos años dando este servicio en beneficio de los más necesitados, había mucho desconocimiento dentro del propio movimiento de lo que era ayuda social, de cómo funciona, de qué labor realiza, de cuántas son las vidas que se benefician de este hermoso trabajo. Y ahí es que yo me doy a la tarea de comenzar un esfuerzo grande de concientizar sobre lo que es ayuda social, tratar de que no solamente se hable de ayuda social dentro de una sala de retiro, sino que la información se divulgue a mayor escala. Creamos la página de internet con la posibilidad de que a través de la propia página cualquier persona que quisiera ser padrino lo pudiera hacer, los que quisieran hacer sus donaciones lo pudieran hacer. Y ahí comencé, ¿verdad?, junto con las compañeras que laboran en ayuda social, un esfuerzo grande de comenzar a hablar de ayuda social en todos los lugares. Aproveché cada oportunidad que me brindaba ser el ecónomo de la Junta para cada vez que se visitaba algún país o yo tenía alguna encomienda de visitar algún país para atender cualquier situación o realizar alguna actividad,
pues yo siempre hablaba de ayuda social. Y ahí yo comencé a ver las reacciones de muchos hermanos retiristas, muchas veces habiendo perseverado dentro del movimiento 15, 20, 30 años, y ese momento es la primera vez que escuchaban hablar de ayuda social. Hermanos en el Perú, donde precisamente tenemos comedores de ayuda social, y gran número de los retiristas de Perú ni siquiera saben que existen comedores, ni dónde ubican los comedores, y mucho menos los han visitado. Lo mismo pasa en Honduras. En Honduras, donde el movimiento está, realmente si uno habla con los retiristas de Honduras, una ínfima parte tal vez conoce los comedores o dónde ubican los comedores, y mucho menos los han visitado. Y yo creo que esa realidad, ¿verdad? Pues es lo que a mí me ha motivado grandemente a insistir mucho en este tema, porque desde mi punto de vista, el Señor nos ha hecho un gran regalo. Nosotros como retiristas, en cada sala de retiro, experimentamos ese abrazo de Dios, esa reconciliación con el Padre, el recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios. Y el Señor nos da algo maravilloso, ¿verdad?, durante esos 3 días de retiro, pero nos lanza, nos envía para que seamos testigos precisamente de eso que vivimos, ¿no?, de ese amor, de esa misericordia. Y muchas veces luego del retiro no encontramos los medios, no encontramos la forma, o simplemente pensamos que el llamado que el Señor nos hace es meramente a continuar con los retiros, dictando retiros. Y el Señor espera mucho más que eso de nosotros. Cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, puso en el corazón de nuestro fundador la inquietud de atender la necesidad de estos niños vulnerables que pasan hambre por la pobreza, creando lo que es el programa de ayuda social, no fue un mero capricho, no fue algo al azar. El Señor estaba llamando al movimiento, a la acción, a que eso que nosotros experimentamos en esa sala de retiro, y donde muchas veces nosotros hablamos de dar por amor lo que por amor recibimos, pues se trata de eso, de que la manifestación de eso es precisamente ayuda social. Uno de los frutos del carisma, tan importante que Nelson lo dejó plasmado en su testamento espiritual, para que esta labor nunca cese, para que nunca se detenga, para que se fortalezca a lo largo de los años, para que crezca en la intención de alcanzar a más personas vulnerables y poder ayudar a más personas. Ciertamente, una vez uno experimenta lo que es ayuda social, la vida cambia. Ya uno no vuelve a ser el mismo. La sensibilidad con la que uno mira a los demás en sus circunstancias, en sus situaciones, en sus necesidades. El uno aprender a ser agradecido con la abundancia de bendiciones que el Señor nos da, que aún pasando nosotros momentos difíciles, nos sobra. Y uno crea conciencia de todo eso, ¿no? Y yo creo que una de las vocaciones más hermosas que tiene Movimiento Juan 23 es ese llamado al servicio a través de ayuda social. Las personas que han tenido la oportunidad de acompañarme y de experimentar por ellos mismos la labor que hace ayuda social, pueden dar testimonio de que sus vidas no son iguales, que sus vidas cambian. Porque cuando le ponemos rostro a este trabajo, este apostolado que hace el movimiento, y le ponemos los rostros de cada uno de esos niños, de esos ancianos, de esas personas que sufren por enfermedad, que son asistidas por este programa, ciertamente ahí comprendemos la grandeza de la oportunidad que Dios nos regala. Muchas veces nosotros pasamos nuestra vida queriendo dejar huellas, que nuestro paso por este plano terrenal sea significativo, que hagamos algo trascendental,
que dejemos un legado. Yo creo que eso es algo que todos aspiramos, ¿verdad? A nadie le interesa caer en el olvido, llevar una vida insignificante. Y ayuda social precisamente, yo creo que es la mejor herramienta que tenemos todos para dejar ese legado, para vivir una vida que verdaderamente deje huellas. Y es que cada persona que a través de los años se ha comprometido con este programa, con su generosidad, con sus aportaciones, ha marcado la diferencia en la vida de cada uno de esos niños. Ayuda Social cumple 30 años, ahora en este año 2020, 30 años al servicio de esas comunidades, de esos niños. Y han sido muchas las personas que han hecho posible que aquellos primeros niños hoy día sean hombres y mujeres de bien, que hayan alcanzado ese potencial de vida que el Señor tenía para cada uno de ellos. Y para mí, el vivirlo, el experimentarlo, simplemente me hace tener un mayor compromiso. Yo lucho mucho por este programa, porque las personas entiendan la importancia de este programa. Yo creo que mi mayor deseo es que muchas más voces se unan a la mía, para que podamos hacerle ver a todos los retiristas cuán importante es este programa, cuánto bien hace y cuán necesarios son las manos de cada uno de verdad de los retiristas. Gracias a Dios, a pesar de situaciones difíciles, como lo fue el paso del huracán María, como lo han sido los terremotos a comienzos de este año, o incluso la pandemia del COVID-19, Ayuda Social se ha mantenido dando el servicio en cada uno de los comedores de los 4 países que se sirven. Y eso pues para mí es una alegría porque habla del gran compromiso y la gran generosidad de los padrinos de este programa, que a pesar de que las situaciones no son fáciles para ninguno de nosotros, continúan dándose generosamente en beneficio de los más necesitados. Hemos logrado crecer, abrir más comedores. Ahora estamos comenzando a trabajar un proyecto para Ecuador, para abrir nuestro primer comedor de ayuda social en Ecuador. Así que por todo eso yo soy más que agradecido, ¿verdad? Porque que el Señor se fije en la miseria que es uno como persona y que Él logre mirar al corazón de uno y permitirle a uno ser parte de algo tan hermoso como ayuda social, que me permita crecer sabiendo dar tanto amor, porque lo recibo a su vez de cada una de esas personas, de cada uno de esos niños. Pues de verdad que para mí ha sido una gran bendición, es algo que yo no lo cambiaría por nada en el mundo. Y mientras Dios me dé vida, me dé salud, espero gastar mi vida en seguir ayudando a estos niños a alcanzar, ¿verdad?, ese regalo de vida que Dios tiene para cada uno de ellos y que cada vez podamos seguir alcanzando más. Y espero que el día de mañana, cuando sean otros los llamados a continuar este trabajo, que lo hagan mucho mejor que yo, que su compromiso sea mucho más grande del cual yo pueda tener y que alcancen definitivamente impactar la vida de muchos y muchas personas y de maneras diversas. A veces, ¿verdad?, hay tantos proyectos que uno quisiera poder realizar, pero dependemos, ¿verdad?, de la colaboración, de tener los fondos necesarios para poder encarrilar todos esos proyectos. Pero la providencia de Dios nunca nos ha faltado. Así que yo sé que esos proyectos poco a poco se van a ir materializando y vamos a seguir cambiando la vida de todos estos niños y de todas estas personas.
Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia cuando yo llegué a la Junta Internacional. Lastimosamente, yo me di cuenta que dentro de la Junta Internacional, eso no era un tema que se tocara en las reuniones, no se hablaba de ayuda social. Yo recuerdo eh, una de mis iniciativas, eh, al comienzo, básicamente, ayuda social se sostenía principalmente y únicamente por aportaciones de los padrinos y por las aportaciones que se hacían dentro de los retiros, pero eso estaba circunscrito solamente a Puerto Rico y Estados Unidos. Fuera de esos dos países, nadie más aportaba. Ni siquiera se daban las charlas de ayuda social en los demás países. En los retiros que se daban en Perú, que se daban en Ecuador, en Colombia, en España, en Italia, en Honduras, no se daba la charla de ayuda social. Eh, y yo recuerdo que en una ocasión viajé a Cuba a dar un taller a los nuevos retiristas de Cuba y conmigo había un hermano de Ecuador y yo recuerdo que yo le comenté de la iniciativa que yo tenía para que en cada país donde está el movimiento, de cada aporte por ficha de inscripción al retiro, se hiciera un aporte mínimo para ayuda social. Y yo recuerdo que la primera reacción de este hermano fue decirme, pero ¿y por qué Ecuador tiene que dar algo si nosotros no tenemos comedores en Ecuador? A mí me chocó, ¿verdad?, la respuesta. Obviamente no pienso que fue malintencionada, sino que fue una respuesta producto de ignorar la magnitud y la dimensión de lo que es ayuda social. Y cómo ayuda social, siendo fruto del carisma, es algo que le pertenece a todo el movimiento, que es responsabilidad de todos los retiristas, no solamente de Estados Unidos o de Puerto Rico. Y ese era mi modo de verlo, ¿no? Por eso yo quería un poco insertar al resto de los países a que comenzaran un poco a colaborar. Y eso pues me di cuenta, ¿no? Que en el resto de los países no había interés, muchas veces por desconocimiento, ni siquiera sabía lo que era ayuda social, ni cómo funciona, ni qué hace, ni quién se beneficia. Y claro, pues choca, ¿no? Porque uno dice, wow, eh, el movimiento está cumpliendo 50 años. Y de esos 50 años, 30 ayuda social ha estado ahí. Y yo me encontré con una realidad de países donde el movimiento llevaba 20, 30 años, 15 años. Y la primera vez que escucharon hablar de ayuda social fue la vez que yo les hablé del tema. Antes de eso, nada. Claro, uno se comienza a cuestionar qué labor realizaban las personas que fueron responsables de ayuda social antes que yo, qué hicieron, qué, porque honestamente uno se da cuenta que había mucho por hacer. Eh, claro, también ayuda social lamentablemente también se convirtió en ocasiones en un balón, digamos, donde lo utilizaban muchas veces para crear cizaña, ¿verdad? Porque donde hay dinero, donde se mueve el dinero, ¿verdad? Pues siempre la tentación llega. Y muchas veces hubo hermanos que comenzaron a arrojar sombras sobre lo que era ayuda social o la finalidad y los propósitos y qué se hacía con el dinero. Y entonces eso muchas veces creó un ambiente de desconfianza. Entonces muchas personas que a lo mejor sí tenían la intención de querer colaborar no se atrevían porque no sabían si de verdad el trabajo se realizaba de la manera correcta, si el dinero que ellos aportaban realmente iba a llegar a donde tenía que llegar. O sea, hubo una combinación de muchas cosas que impidió. Claro, cuando yo comienzo y yo me doy cuenta de que hay la necesidad de comunicar, de dar a conocer, pues yo comienzo a hacer ese trabajo, ¿verdad? De la mano de las compañeras que trabajan en la oficina, de Sonia, de Brenda, de Adelaida. Y también
hermanos retiristas que comenzaron a hacerse eco de esta necesidad porque comenzaron a conocer más de lleno ayuda social y se interesaron. Pero para mi sorpresa yo seguí encontrando resistencia dentro de la Junta Internacional. Una resistencia que para mí era inconcebible, no la entendía. Hablar de ayuda social siempre caía pesado de las reuniones de la Junta Internacional. Recuerdo el último Congreso Internacional en Guayaquil, el año pasado. Dentro de la agenda del Congreso estaba precisamente un renglón separado para tocar el tema de ayuda social. Originalmente la idea era lograr llevar al Congreso a personas de los comedores para que pudieran dar testimonio de la labor que se hace en los comedores de ayuda social. Lamentablemente, por cuestiones de logística, eso no se pudo materializar. Estando en el Congreso, yo me hice disponible a los organizadores, ¿verdad? Que en este caso estuvo en las manos de Ecuador. Recuerdo haber hablado con Jesús Franco, que era el maestro de ceremonia del Congreso, y decirle, mira, para el tema de ayuda social yo estoy disponible, yo puedo hablar de los comedores de ayuda social, incluso tengo una presentación que se puede pasar por video con fotos de los comedores de los 4 países donde estamos para que todos los retiristas y los obispos y sacerdotes que están presentes en el Congreso pues lo puedan ver. Y le pedí de favor que lo consultara y me dejaran saber, que yo con mucho gusto. Y la consulta, la respuesta fue que no. O sea, pusieron a otra persona en ese espacio de tiempo que estaba destinado para ayuda social. Pusieron a un hermano retirista, ¿verdad? Muy queridos por todos, y ayuda social se le cerró la puerta, ¿no? Teniendo un escenario ideal donde tú tienes representantes de todos los países donde está el movimiento, tienes a los señores obispos, tienes sacerdotes. ¿Qué mejor escenario para lograr concientizar de manera más grande sobre ayuda social que esa plataforma, ¿no? Y se le cerró la puerta. Y para mí me dio mucha lástima, me dio mucha pena, pero tengo que decir que no me sorprendió. No me sorprendió porque yo había vivido ya esa actitud antes. Pero cuando los planes son de Dios, cuando la obra es de Dios, el ser humano no la detiene. Y recuerdo que en ese propio congreso, ¿verdad? La diócesis de Guayaquil tiene una pastoral de medios, ¿verdad? Y los hermanos se acercaron a mí, me hicieron una entrevista para hablar precisamente de ayuda social. Y por lo menos, ¿verdad? De una manera u otra, Dios se encargó de que la información se difundiera. Pero no siempre ha sido fácil lograr esa apertura para que haya esa difusión de la información, de lo que es ayuda social, de lo que se hace. Y es un poco porque la resistencia venía desde arriba, ¿no? Desde la propia Junta Internacional, algunas personas en particular. Gracias a Dios, también tengo que decir que dentro de la propia Junta hay personas que sí se han comprometido mucho con ayuda social, que han hecho suyo este proyecto, que son voces que se suman para seguir difundiendo la importancia de este programa, y eso nos ha permitido crecer y alcanzar nuevas metas, ¿no? En este caso yo tengo que destacar mucho la labor de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido uno de los países más comprometidos, no solamente con ayuda social, incluso fruto de ese 6º Congreso. Recuerdo el padre Jairo se sentó a dialogar conmigo por una necesidad que él tenía con sus seminaristas. Él estaba a cargo de los seminaristas de su diócesis, y él nos hablaba, mira, que por falta de recursos económicos muchos de ellos no pueden continuar en el seminario porque carecen de lo más básico, hasta para alimentarse y para adquirir un libro o cualquier material que necesitan. Y yo recuerdo que lo dialogué con la hermana presidenta de Estados Unidos, y rápido nació una iniciativa, y Estados Unidos está auspiciando a esos hermanos seminaristas, y
y de verdad que es una alegría ver esa evolución, ver cómo estos jóvenes que sienten este llamado a la vida sacerdotal se sienten apoyados. Yo siempre he dicho que nosotros como movimiento, ¿verdad?, exhortamos mucho a orar por las vocaciones tan necesarias, pero no nos podemos quedar ahí. ¿De qué nos vale a nosotros como movimiento pedir y orar porque se susciten vocaciones si luego cuando esos jóvenes dan esa respuesta al Señor no se sienten respaldados, no se sienten apoyados? Yo creo que una cosa va de la mano de la otra. Y nosotros como retiristas tenemos que entender que sin sacerdotes no hay Eucaristía, y sin Eucaristía no hay movimiento Juan 23. O sea que debe ser nuestra responsabilidad. Así que Estados Unidos, ¿verdad?, pues lo distingo porque para todas las causas que se le han presentado, siempre los hermanos retiristas de Estados Unidos, ¿verdad?, han dicho presente, se han comprometido y nos permiten seguir ayudando. Y así puedo decir, por ejemplo, Perú, con la presidencia del hermano Eber López, ha sido el primer presidente que me ha pedido visitar los comedores conmigo. Él estuvo visitando todos los comedores y ciertamente eso le permitió a él ganar una perspectiva diferente de lo que es ayuda social, porque siendo uno de los países beneficiarios, ¿no? Al él conocer la realidad y del trabajo que se hace, eso ha hecho que esa directiva se comprometa grandemente y han hecho unas aportaciones extraordinarias. Y de eso se trata. O sea, yo creo que en la medida que se abran los espacios, que las personas abran el corazón para entender la dimensión de este proyecto, vamos a ir ganando ese terreno y vamos a ver cómo las personas van a responder positivamente a esto. Otra ventaja dentro de la situación difícil que es el COVID-19 son los medios electrónicos. Antes de esta experiencia estábamos acostumbrados a que para poder participar de una reunión con Colombia, con Estados Unidos, con X diócesis, había que tomar un avión y llegar hasta allá. Y obviamente era más difícil, era más costoso y no siempre había los medios. Pero a través de la pandemia hemos aprendido a redescubrir la tecnología, que siempre ha estado ahí, pero hemos sido tímidos en utilizarla, ¿no? Y yo creo que como movimiento tenemos que aprender a ocupar los espacios, porque el internet está ahí, la tecnología, el mundo virtual está ahí, y si nosotros no ocupamos los espacios, otras personas los van a ocupar, y no necesariamente para llevar el mejor de los mensajes. Y yo creo que nosotros, como parte de nuestra misión de evangelizar, tenemos que perder el miedo, tenemos que atrevernos a sumergirnos, ¿no?, en esto de las redes sociales, la tecnología. Y esto nos ha permitido en este momento yo poder estar participando de diferentes reuniones con muchas diócesis en diferentes lugares de, ¿verdad?, tanto Perú, Colombia, Estados Unidos. Y se me hace más fácil poder llevar el mensaje directamente de lo que es ayuda social. La reacción siempre es la misma, mucha sorpresa, la gente se conmueve, porque comienzan a entender que es ayuda social, comienzan a ver los rostros de los niños y eso lo mueve mucho a comprometerse y lo hemos visto en las aportaciones que estamos recibiendo, cómo van aumentando a pesar de la situación difícil, van aumentando, ¿no? Entonces uno puede orientar más sobre la página de internet y cómo las personas pueden hacer su aporte. Y eso ha ayudado a que muchas personas se sientan más cómodas, porque no tienen que salir de su casa a exponerse, viajando al banco para sacar un cheque o viajando al correo para hacer un giro postal, sino que en la comodidad y seguridad de su casa acceden a la página y hacen sus aportaciones. Y eso también pues, nos ha ayudado grandemente. Así que, como te digo, o sea, ha sido una batalla fuerte. Pues, o sea, uno no se puede aminalar ni uno no puede, ¿verdad?, permitir que desanimarse uno. No puede ser una voz que grita sola en el desierto, pero hay que seguir predicando, hay que seguir insistiendo y yo creo que eso ha logrado que ahora sean muchas más voces las que se han unido. Ya no solamente soy yo el que habla de ayuda social, sino ver
tantos hermanos y hermanas, presidentes nacionales, presidentes diocesanos comprometidos, que yo creo que es una gran bendición. Así que yo pienso, ¿verdad?, que si al final del día me, me tocara ya irme de este encargo, ¿no? O si pasara cualquier cosa, el Señor me llamara, ¿verdad? A partir ya de este mundo, creo que me iría satisfecho de saber que si lo único que conseguí fue crear conciencia en más personas para que se hicieran eco de esto, creo que he cumplido con mi misión. Creo que hoy día hablar de ayuda social ya no es un tema extraño dentro del movimiento, sino que cada vez más es más común, es casi ya más natural, ya es parte de cada uno de los retiristas, porque lo van haciendo suyo. Así que yo creo que en ese sentido, pues, aunque queda mucho por hacer, eh, creo que he conseguido por lo menos los primeros propósitos, ¿no?, que me puse, ¿no?, de que más personas conocieran el gran regalo y la gran bendición que es ayuda social. Definitivamente, mira, yo he tenido el gran privilegio de, ¿verdad?, de estar cercano a nuestro fundador por muchos años. Una cercanía que se fue dando paulatinamente, ¿no? Yo recuerdo al comienzo de yo comenzar a perseverar luego de mi retiro. Sí, yo sabía quién era Nelson Rivera, nuestro fundador. Y cada vez que yo llegaba cada martes a la casa de retiro a tomar la formación, si yo me cruzaba con Nelson, pues yo podía saludarlo: Nelson, ¿cómo estás? Y continuar a mi clase, ¿no? Esa era la mayor interacción que yo tenía con Nelson en ese momento. Incluso me sorprendió cuando Nelson me llamó para yo ser el ecónomo de la Junta Internacional, porque hasta ese momento yo no tenía una relación cercana con Nelson, de que conversáramos, de que compartiéramos mucho, de que hubiese una amistad, nada, nada. Le digo, yo lo saludaba, podía cruzar una o dos palabras con él y continuaba. Y yo por muchos años decía, nunca me atreví a hacerle la pregunta, y creo que nunca me atreveré, de preguntarle qué fue lo que él vio cuando me llamó a que yo sirviera como ecónomo, porque honestamente no sé. Y habiendo tantas personas capacitadas, personas que llevaban mucho más tiempo que yo en el movimiento, y uno se cuestiona, ¿sabe? ¿Por qué si hay, verdad, tanto caudal de dónde elegir, por qué fijarse en uno? Y a través de mi entrada a la Junta Internacional, ciertamente yo comienzo una relación más estrecha con Nelson, a compartir más con él, tener una intimidad con él, de conocer la humanidad de nuestro fundador. Un privilegio que yo sé que pocas personas tienen y al cual yo atesoro muchísimo, ¿no? Esa confianza que Nelson me ha brindado, de abrirme las puertas de su casa, de su familia, incluso de tener conversaciones de temas que yo sé que él no las ha conversado con nadie más. Yo sé, hemos tenido conversaciones donde Nelson me intimaba muchas cosas de su vida, de sus pensamientos, de sus inquietudes. A veces se desahogaba conmigo, yo me desahogaba con él. Y ciertamente de ahí fue naciendo una relación muy estrecha. Cada vez que yo viajaba con Nelson, ¿verdad?, pues todos sabemos que, ¿verdad?, que Nelson tiene sus condiciones de salud, que le afectan su movilidad. Pues yo siempre procuré, pues, ayudarlo lo más posible, ¿no? Un poco en ese sentido. Por eso muchos que me han visto con Nelson, pues siempre me ven que yo estoy al pendiente de Nelson, o si va en la silla de ruedas, pues yo voy con él. Y siempre trato, ¿verdad?, un poco de facilitarle las cosas a Nelson. Y Nelson ya llevaba un tiempo, yo te diría tal vez unos 2 años, meditando eh, su futuro dentro del movimiento. Él me lo conversaba en ocasiones. Yo siempre le decía: mira, Nelson, sin lugar a dudas tú eres una persona de oración. Eh,
estás inspirada por el Espíritu Santo, así que ora esas inquietudes, ponlas en oración, ponlas en las manos de Dios y lo que Él ponga en tu corazón, hazlo. Yo creo que Nelson cumplió con creces la misión que Dios le dio. No se guardó nada, lo entregó todo. Y lo continúa haciendo, no porque él haya dejado de ser el presidente de la Junta Internacional, no significa que se desvinculó del movimiento, al contrario, yo les puedo dar fe que tenemos un fundador revitalizado, tenemos un fundador lleno de proyectos, con una ansia de seguir alimentando al movimiento espiritualmente, así que Nelson va a seguir haciendo grandes aportaciones por mucho tiempo, ¿verdad? Que Dios nos los permita con nosotros. Y yo recuerdo que Nelson, ¿verdad? Como les digo, ya venía un poco pensando en esas situaciones, los que estamos cerca de él, Padre Luis, Chewi, Miguel Rubero, yo, también veíamos a un Nelson un poco menguado en su fuerza, donde su condición de salud, ¿verdad?, estaba un poquito más deteriorado. Su esposa, los que conocemos a su esposa y hemos estado con él en su casa, pues después del huracán María, su esposa quedó afectada y no ha sido fácil, ¿verdad?, llevar esa carga. Y yo creo que todo eso se fue acumulando en el espíritu y en la mente de Nelson. También esta pandemia del COVID-19 nos ha traído grandes retos como movimiento. Y como movimiento, ¿verdad?, tratamos de atenderlo en reuniones de la Junta Internacional, ¿verdad? Sé que Nelson sufrió muchas desilusiones de esas reuniones, porque cuando Nelson tocó la puerta de la Junta Internacional procurando ayuda, encontró reparos, encontró resistencia, y eso un poco, yo sé que eso a Nelson en su corazón le dolió, porque, y es lógico, ¿no?, cuando tú has entregado toda tu vida, cuando no te guardaste nada para ti, todo lo diste en beneficio de los demás, de la salvación de todas estas almas. Cuando tú amas tanto el movimiento que a ti te preocupa el porvenir del movimiento y tú quieres que el movimiento cuente con los recursos para subsistir, para que la misión continúe, y tú te acercas a aquellas personas llamadas a colaborar contigo, a esas personas que gozan de tu plena confianza, porque por eso son parte de la Junta Internacional, ¿no?, cada uno de nosotros, y no encontrar esa solidaridad, no encontrar ese apoyo. Yo sé que eso a Nelson le tocó, le dolió. Y ciertamente yo recuerdo que dentro de la Junta Internacional, ¿verdad?, un poco había, digamos, un poquito de, ¿verdad?, tirantez, o puntos de vista diferentes en algunas cosas, natural en todo grupo, en toda organización, nada que no fuera manejable, ¿no?, nada que impidiera desarrollar el trabajo necesario para el movimiento, pero sí había un poquito de eso. Y ciertamente cuando Nelson me llama, Nelson me pide que le acompañe a una reunión con Padre Luis y me pide que llame a Arnaldo. Yo me comunico con Padre Luis para sacar la fecha de esa reunión. Y el padre un poco, ¿verdad?, pues no sé por qué razón, pero como que me iba dando ánimo y ya me iba hablando de que uno tiene que abrazar la cruz que Dios nos da. Y claro, pues yo lo tomé como consejo que siempre Padre Luis me ha dado, ¿no? Porque Padre Luis para mí, aparte de ser nuestro consejero espiritual internacional y nuestro sacerdote, para mí es un pilar donde yo me sostengo dentro del movimiento, ¿no? Y yo lo tomé como uno de tantos consejos que él siempre me ha dado. Llegamos a la reunión en el obispado de Arecibo
Y como es típico, ¿verdad? Al comienzo de toda reunión, pues está uno en los saludos, haciendo los comentarios, ¿verdad? Sin importancia, más en forma de broma, en lo que nos acomodamos y demás. Y yo recuerdo haber sacado mi libreta, comenzar a anotar la fecha, reunión extraordinaria del Consejo Internacional, quienes estaban presentes. Entonces, mientras yo estoy copiando todo esto, Nelson comienza a hablar, y entonces dice que él nos quiere comunicar que efectivo el día 15 de julio, él presenta su renuncia. Ahí yo dejo de escribir, levanto la vista y miro a Padre Luis, y mi primera reacción fue decirle: Padre, ¿estamos en la parte seria de la reunión o estamos de broma todavía? A lo que el Padre me dice: no, ya estamos en la parte seria. Y ahí es como que comienza a sentarse en mí una explosión de sentimientos, ¿no? Sorprendido, triste, tenía deseos de llorar, no sabía qué decir, me tomó por sorpresa, porque si bien Nelson en algunas ocasiones ya me había intimado que él llevaba tiempo pensando, no había ninguna señal de que esa decisión estuviese cerca. O sea, no había nada que dijera: mira, ya Nelson no va más como presidente, ya no puede. Al contrario, todavía Nelson está muy lúcido, Nelson todavía, ¿verdad?, tiene mucho que aportarnos. Y entonces yo, con esa mezcla de sentimientos, entonces Nelson dice, ¿verdad?, renuncio el día 15 de julio, y mi deseo es que, Juan Carlos, tú seas el nuevo presidente y que Arnaldo ocupe tu puesto como ecónomo. Entonces él me mira, Nelson me mira y me dice: sé que lo que te estoy pidiendo no es fácil y que estoy poniendo una carga pesada sobre tus hombros, pero necesito que hagas esto. Pues imagínate, ante esas palabras, yo que todavía no había procesado todo, tampoco le podía decir que no a Nelson. Nelson para mí es casi como un segundo padre, ¿no? Una figura paterna a quien yo amo, estimo mucho, he aprendido mucho con él. Y yo sabía que para él era importante la respuesta que yo le diera. Eso le podía dar paz de espíritu o podía causarle intranquilidad. Si yo hubiese respondido en la negativa de que no quería asumir esa responsabilidad, estoy seguro que para Nelson hubiese sido difícil. Y yo honestamente siempre he creído que en esta etapa de su vida Nelson merece tener paz. Él ha sacrificado mucho por mucho tiempo en beneficio de todos nosotros. Lo menos que nosotros le podemos brindar a él es que en esta etapa de su vida, en los años que Dios tenga bien darle, es que él tenga la tranquilidad, primero, de la satisfacción del trabajo cumplido, de una misión cumplida. Segundo, saber que el movimiento queda en buenas manos, pero no porque esté en las manos mías, sino porque está en las manos de una Junta Internacional comprometida con el carisma, con la espiritualidad, comprometida con nuestro fundador, y que sepa que la misión va a continuar, y que va a continuar de la manera que Nelson quiere que continúe, con la visión que Nelson tiene para el movimiento. Porque esa es mi responsabilidad es darle continuidad a esta misión, a la visión que Nelson tiene para el movimiento. Aquí no se trata de yo querer imponer mi visión de lo que debe ser el movimiento Juan 23. Se trata de que respetemos la visión de nuestro fundador y de que la potenciemos para que, al igual que hace 50 años, hoy el movimiento es una herramienta eficaz para afrontar los retos, para afrontar esa periferia nueva de situaciones que están allá afuera y que estamos llamados a llegar. Pero ciertamente sí, ¿sabes? Fue una gran sorpresa, todavía hay días que uno, ¿verdad?, mira atrás y dice: ¿por qué yo? Yo creo que esa frase que se ha hecho tan famosa de Nelson, ¿verdad?, no he sido yo, ha sido él. Y a veces uno se pregunta: pues, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? O sea, ¿por qué yo? Si dentro de la propia Junta había personas muy capacitadas,
personas que habían hecho grandes aportaciones por muchos años, todos ellos con grandes méritos para ocupar la posición de presidente y realizar este trabajo. ¿Por qué Nelson, teniendo ese caudal nuevamente para elegir, por qué él nuevamente fija su mirada en mí y me pide a mí que yo asuma esta responsabilidad? Ciertamente nunca se lo preguntaré. Eso simplemente lo dejo en las manos de Dios. Pero sí es una gran sorpresa, sí es un gran reto, sí hay muchos temores, no lo puedo negar. Hay temores de fracasar, hay temores de defraudar, porque somos humanos, cometemos errores. Por eso mi insistencia a todos los retiristas es que no dejen de orar por mí. El enemigo va a tratar de hacer su trabajo, ¿sabe? Y en la medida que él pueda descarrilar la obra de Dios, va a tratar, y el enemigo conoce nuestra fragilidad. Yo no estoy exento a eso. Yo por eso le digo a las personas, oren mucho por mí, para que el Espíritu Santo me sostenga y para que todos juntos, ¿verdad? Como Junta Internacional, como últimos responsables del movimiento, pues sigamos siendo familia, que sigamos siendo los hombres y mujeres comprometidos con que esta misión continúe, que esto no se trata de mi persona. Mi persona, yo quiero que mi nombre que se diluya junto con los nombres de los demás. Aquí no se está buscando protagonismo, se está buscando cumplir la misión, porque el único protagonista aquí es Cristo. Cristo es el único protagonista de la vida de cada uno de nosotros. Y en la medida que eso sea así, vamos a poder cumplir con la misión. Y ese ha sido el llamado, que oren mucho. Los hermanos de la Junta, pues estamos todos comprometidos, ya hemos tenido nuestra primera reunión y ya vamos encaminando muchas cosas. Mira, ciertamente tomar las riendas de un movimiento en estos momentos de grandes retos, ¿verdad? Pues no es fácil. Tenemos un movimiento que está paralizado en el aspecto de la realización de los retiros. No se están realizando retiros en ninguno de los países. Las misiones que estaban programadas fueron todas suspendidas hasta nueva fecha. Había mucha ilusión, había retiros en Chile, en Cuba, había retiros en Uruguay, se iban a comenzar los primeros retiros de México. O sea, había mucha expectativa, había mucha alegría por esas misiones. Todo eso quedó suspendido. Y ciertamente pues, los retos son grandes. Si bien estamos utilizando los medios que tenemos a la mano, como la tecnología, existe siempre el reto de que las personas, por no poder congregarse, por no poder estar asistiendo a sus reuniones de perseverancia, un poco se nos vayan enfriando y no sabemos qué nos va a quedar cuando por fin podamos retomar presencialmente el trabajo, cuántos regresarán. Tristemente también tenemos la realidad de muchos hermanos y hermanas que han partido a la casa del Padre por causa del COVID-19, en países como Perú, como Ecuador, aquí mismo en Puerto Rico, Estados Unidos, en todos los lugares hemos perdido muchos retiristas a causa de esta pandemia, ¿verdad? Y nuestra oración se eleva por cada una de esas almas, ¿verdad? Y por sus familias para que tengan consuelo. No ha sido fácil. Y ciertamente, pues, proyectar de cara al futuro cuál va a ser el trabajo del movimiento, ¿verdad? Pues acarrea grandes retos por eso, porque tenemos incertidumbre de cuánto va a durar esta situación, cuándo podremos retomar nuestro trabajo presencialmente, nuestros retiros, nuestras escuelas de perseverancia, de formación, cómo va a ser la dinámica cuando retomemos esas actividades, si los retiros se podrán realizar de la misma manera, si hay que realizar cambios, cómo lo vamos a implementar. O sea, tenemos muchas incertidumbres y de momento lo que tenemos es precisamente continuar a través de los medios electrónicos, con nuestras reuniones, con nuestras formaciones, animándonos unos a los otros, sabiendo que no estamos solos,
que hay un movimiento que nos acompaña, que hay hermanos y hermanas que nos acompañan en sus oraciones. Y ciertamente, ¿verdad? Pues eso está por verse. ¿Qué vamos a poder desarrollar? De mi parte, como manera concreta, ¿verdad? Primero está darle seguimiento al proceso que tenemos en Roma con el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida sobre la aprobación final de los estatutos del movimiento para obtener el reconocimiento pontificio para el movimiento. También vamos a continuar trabajando con lo que es la parte de los miembros asociativos del movimiento. Ya próximamente voy a estar presentando una iniciativa para nombrar a un primer grupo, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? de miembros asociativos. Y eso, ¿verdad? Los pormenores y cómo se va a estar haciendo, lo estamos trabajando, pero si eso se va a trabajar, es uno de los requisitos que Roma nos pide. Y entonces estamos mirando cómo vamos a atender esa situación. Obviamente esto va a ser a modo de excepción, porque esto van a ser nombramientos hechos por nuestro fundador. Ya luego de eso, el resto tiene que hacer la forma que está contemplada en el estatuto, ¿no? con la escuela de formación especializada y demás. O sea, tienen que hacer ese proceso como está dispuesto. Estos serían unos nombramientos, ¿verdad?, únicos y por excepción, que va a ser nuestro fundador, el hermano Nelson Rivera, que es el único que tiene esa potestad como fundador para hacerlo de esa manera. Ya uno de los proyectos que hemos comenzado a trabajar y que estuvo sobre la mesa muchos años dentro de la Junta Internacional, es comenzar a trabajar con uniformar la escuela de formación para el movimiento Juan 23. La realidad nuestra hoy día es que cada país donde está el movimiento recurre a los recursos que tiene a su alcance para crear su modelo de escuela de formación para sus perseverancias diocesanas y en las parroquias. Y por mucho tiempo se ha hablado dentro del movimiento de la necesidad de tener un modelo único, uniforme para todo el movimiento. Que la misma estructura de escuela de formación que tengamos en Puerto Rico la pueda tener Perú, la pueda tener Ecuador, la pueda tener Colombia, Estados Unidos y en todos los lugares. Otro de los argumentos a favor de eso es precisamente en estos países donde comenzamos a misionar, que llegamos y dictamos retiros, ¿qué se les deja a ellos como modelo para que ellos puedan comenzar su perseverancia, su formación? ¿Qué recursos les podemos brindar como Junta Internacional para que esos países donde comenzamos a misionar, ¿verdad?, comiencen a caminar en la dirección correcta, conociendo los aspectos importantes tanto de la doctrina de la Iglesia como de nuestro movimiento? Entonces, como es un tema que llevaba muchos años sobre la mesa dentro del movimiento, pues pensé que era el momento idóneo para atender ese asunto, ya que el Señor nos ha regalado tiempo, ya que no tenemos retiro, ya que no tenemos misiones, pues sí podemos atender esos asuntos que están ahí para que cuando retomemos ese tipo de trabajo, ya tengamos entonces estas bases tan necesarias, ¿verdad?, pues bien estructuradas. Y me parece que brindarle una escuela de formación uniforme para todo el movimiento va a ser una gran aportación, una gran ayuda para todos. Porque ya no tenemos que estar inventando la rueda, simplemente todos los países van a recibir de parte de la Junta Internacional un proyecto de escuela de formación, que eso no significa que una vez cubierto esa formación básica, cada país, cada diócesis no pueda profundizar y añadir diferentes temáticas de formación, ¿verdad?, según su realidad y según sus intereses, ¿verdad? Pero por lo menos como mínimo debemos tener todos una misma base formativa para que todos nuestros retiristas, no importa si son de Chile, no importa si son del Perú, si son de España o de Italia o de Inglaterra, todos tengamos esa misma base, que por lo menos tengamos los mismos conocimientos básicos, tanto del movimiento como de temas de doctrina de iglesia.
Y ya de ahí continuamos profundizando. Ya de ahí entonces tenemos la escuela especializada para los candidatos a ser miembros asociativos y dentro de las propias escuelas de formación, ¿verdad? Para las diferentes temáticas que se quieran añadir a esa escuela básica que vamos a estar trabajando. Otro de los temas que vamos a estar trabajando es la revisión de las charlas de retiro. ¿Y a qué me refiero con la revisión de las charlas? Uno de los fenómenos que hemos encontrado recientemente y a raíz de las misiones que se han hecho en países, ¿verdad? Y que la misión ha estado compuesta por múltiples países misioneros, ¿verdad? Que si vamos a ir a Cuba y van hermanos del Perú, del Ecuador, de Honduras, de Estados Unidos a servir a ese retiro, se han encontrado con que cada uno de esos países tiene una dinámica distinta de cómo llevar a cabo el retiro. Yo soy creyente y muchos como yo somos creyentes de que el movimiento y los retiros nacen en Puerto Rico, nacen en Arecibo, y que ese modelo, que es el original que creó nuestro fundador, debe ser el modelo que se debe estar replicando en todos los lugares. No debe existir razón para que Puerto Rico los retiros se dicten de una manera, que las conferencias se dicten de una manera y que en otro lugar sea diferente la dinámica o que las conferencias sean distintas. Lo que sí va a ser distinto es el lenguaje, por supuesto, porque hablamos español, pero cada cual tiene sus matices, ¿verdad? En su vocablo, en cómo nos expresamos, el significado de las palabras. Eso se atemperará a la realidad de cada país, a la realidad cultural e histórica de cada país. Pero la esencia de cada conferencia, la estructura del retiro, debe ser una. Y eso vamos a comenzar a hacer esa revisión que también lleva mucho tiempo pidiéndose dentro del movimiento, para entonces tener un solo set de charlas únicas y que eso sea lo que se utilice para todo el movimiento. Y de esa manera nos vamos a asegurar que así como la Iglesia Católica se asegura de que cada Eucaristía, no importa en qué lugar del mundo, sea la misma, porque hay unidad de culto, porque es una iglesia universal, pues así el movimiento en cada uno de los países donde se encuentra sea la misma dinámica, las mismas conferencias, las mismas temáticas, sin quitarle ni añadirle, sino que todos tengamos lo mismo. Y eso, ¿verdad? Pues de entrada van a ser los primeros proyectos que vamos a trabajar, puesto que tenemos el tiempo, no estamos dictando retiro, no estamos haciendo misiones, ¿verdad? Pues yo creo que el Señor nos ha concedido esta pausa para que podamos atender de una manera efectiva esos temas que llevan mucho tiempo pendientes dentro del movimiento para que se atiendan. Yo creo que ahora es el mejor momento para hacerlo. Proyectos futuros, pues seguir fortaleciendo el programa de ayuda social. Ciertamente ese siempre va a ser una de mis prioridades. La seguridad dentro del movimiento, una vez retomemos nuestro trabajo, que lo podamos hacer de la manera más segura posible para todo el mundo. Eso es importantísimo. Seguir extendiendo el movimiento. Vamos alcanzando más países, pero todavía nos quedan muchos por alcanzar. Todavía el mensaje de Dios necesita llegar a muchas más fronteras todavía. Y eso hay que, ¿verdad? Con mayor compromiso, con mayor fuerza, una vez podamos retomar, yo creo que se hace más necesario ahora más que nunca. Que el movimiento recobre su fortaleza, recobre su vigencia, su relevancia, y eso, ¿verdad? Pues vamos a estar trabajando con eso. Otra de las cosas que a mí me interesa mucho es acercar la Junta Internacional al movimiento. ¿A qué me refiero? Yo sé que para muchos retiristas a veces hay una noción de la Junta Internacional como si fuese algo que está acá arriba, lejos de la masa, lejos de los retiristas, y que la Junta Internacional es para unos pocos. Que poco tiene que ver eso con el movimiento que ellos conocen, con el que ellos conviven día a día, en su parroquia o en su diócesis. Y yo quiero cambiar esa perspectiva. Yo quiero que sientan una Junta Internacional cercana, accesible, que acompaña, que guíe y que podamos trabajar y colaborar juntos. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues yo quiero lograr eso, ¿no? Y vamos a trabajar en esa dirección.
Por ejemplo, yo voy a estar nombrando dentro de la Junta Internacional responsables de la Junta Internacional, una especie de delegados, para que acompañen a estos países que están en misión, que están comenzando, para que sean el enlace entre la Junta Internacional y estos países, para que ellos suplan las necesidades de estos países en cuanto a retiros de seguimiento, formación, talleres sobre estatutos, sobre instructivos, y que se sientan que cada país es parte de un todo, de un solo movimiento, que no somos agentes autónomos, que Puerto Rico es aparte, que Estados Unidos es aparte, que Perú, España, son sucursales del movimiento Juan 23, no. Somos un solo movimiento Juan 23 donde tenemos que estar todos vinculados y sentirnos que somos parte de esta gran familia y entre todos, ¿verdad?, seguir ayudando a que esta misión continúe. Y esos son los proyectos, ¿verdad?, que vamos a estar atendiendo, Dios mediante, ¿verdad?, siempre poniendo todas las manos de Dios, que así lo podamos realizar. No quiero despedirme sin primero agradecer la acogida que han tenido para con mi persona tanto los señores obispos que acompañan al movimiento, los sacerdotes, los hermanos de la Junta Internacional y sobre todo la cantidad de retiristas que a través de las redes sociales me envían sus buenos deseos, sus oraciones, sus bendiciones, ¿verdad? Agradecerles mucho por ese gesto y pedirle que continúen siempre orando por mí, orando por nuestro fundador, el hermano Nelson, por Padre Luis, nuestro consejero espiritual internacional y por todos nuestros sacerdotes, por todos nuestros obispos. Recemos los unos por los otros en estos momentos de necesidad, de incertidumbre, para que todos sintamos la mano de Dios en nuestras vidas, que sepamos que no estamos solos y que el Señor nos acompaña. Estamos próximos a celebrar la jornada de los 3 días de oración, un momento muy significativo dentro del movimiento, donde sacamos ese espacio para estar con Jesús sacramentado, ¿verdad?, durante 3 días de manera ininterrumpida. Ciertamente, ¿verdad?, pues cada Junta Internacional estará dando los lineamientos de cómo se va a llevar a cabo esta jornada en cada uno de los países, según la realidad que se nos permita, ¿verdad?, dentro de esta pandemia. Pero quiero que sepan desde ya que vamos a estar poniendo como intenciones de esta jornada de 3 días de oración. Primeramente, he pedido a la Junta que acoja, y así lo ha hecho, el que se dedique este año, esta jornada, por el programa de ayuda social, que cumple 30 años de estar al servicio de los más necesitados, y que esa sea una de las intenciones, ¿verdad? Y pidiendo, ¿verdad?, que cada parroquia, cada grupo parroquial, en cada diócesis, ¿verdad?, en la medida de sus capacidades, ¿verdad?, pueda hacer su aportación para que esta misión continúe y podamos alcanzar a más niños, a más personas necesitadas. También dentro de esta jornada, ¿verdad?, la otra gran intención que va a acompañar esta de ayuda social es orar por el fin de esta pandemia, porque se encuentre una solución, una cura, un remedio, ¿no?, que nos permita salir de esta situación y orar precisamente por el descanso eterno de todos esos hermanos y hermanas retiristas que han partido producto de haber sido afectados por esta pandemia. Yo creo que nuestra oración debe estar inmersa en esta situación que tenemos delante de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos dé fortaleza, nos ilumine, nos dé la serenidad y la seguridad de saber que estamos en las manos de Él y que vamos a superar esto, como hemos superado tantos y tantas adversidades, que el Señor nos va a permitir superar esto. Así que esos van a ser los 2 focos principales de esta jornada de 3 días de oración ahora en octubre. Así que les pido desde ya, ¿verdad?, que los pongan en oración para que podamos vivir todos de manera profunda, espiritualmente,
estos 3 días, este hermoso regalo de estar de estos 3 días con nuestro Señor Jesucristo sacramentado y que nos podamos nutrir de esa presencia del Señor para continuar reanimándonos y reforzando nuestro compromiso para seguir adelante nuestra misión de evangelización. Así que muchas gracias de mi parte. Sepan que en mí tienen un servidor en todo lo que yo pueda colaborar. Siéntanse en plena confianza de acercarse a mí, de comunicarse conmigo, que estamos para eso. El llamado no es otro que no sea servir. Y aquí estamos a servir en todo lo que podamos. Así que muchas gracias. Gracias por compartir estos momentos conmigo, por permitirme tener este diálogo y un poco hacernos más familia a través de conocernos un poquito más. Así que muchas gracias y Dios y María me los bendigan grandemente.